¿Realmente existe Dios? Por Richard Ames. ¿Habrá espacio para Dios en un mundo irreligioso y poblado de escépticos? ¿Es acaso Dios un simple concepto anticuado o es un creador viviente con quien se puede tener una comunicación directa? La buena noticia es que Dios no solo es real, sino que vive y espera que nos comuniquemos con Él. Quienes somos adultos mayores, quizás recordemos con agrado cuando crecíamos en países que de hecho se consideraban naciones cristianas. Sabíamos que nuestros valores morales y sistemas legales se basaban en la Biblia, y el lenguaje de la fe se hacía sentir en público y en privado. Pero en los últimos decenios esto ha cambiado, como ha cambiado incluso la creencia en Dios. Vemos aumentar el número de personas que no tienen ninguna afiliación religiosa. Una organización encuestadora encontró hace poco que, abro comillas, los carentes de afiliación religiosa, es decir, quienes definen su identidad religiosa como atea, agnóstica o ninguna, han aumentado del 17% en el 2009 al 26% en el 2019, cierro comillas, pewforum.org, 17 de octubre de 2019. La sociedad ha cambiado a raíz del auge de los grupos sin religión. Increíble. El grupo sin fe ha llegado a contarse entre los grupos de fe más grandes del mundo. ¿Está Dios vivo o muerto? Cuando en abril de 1966, la revista Time publicó un artículo que preguntaba ¿ha muerto Dios? No era la primera que hacía la pregunta ni la primera que proponía una respuesta. 80 años antes, el filósofo alemán Friedrich Nietzsche había declarado, abro comillas, Dios está muerto. Pero dada la costumbre de los hombres, durante miles de años podrá haber rincones en los que se mostrará su sombra, y nosotros también tenemos que vencer su sombra. Cierro comillas. The Gay Science. New York, Random House, 1974, página 167. Ahora Nietzsche ha muerto, pero su filosofía continúa viva en la mente de millones que no solo no creen en Dios, sino que detestan la idea de que exista. En el siglo XX, millones de seres humanos vivieron y murieron bajo el yugo de estados totalitarios que proclamaban oficialmente el ateísmo y se esforzaban por impedir que los ciudadanos creyeran en un ser supremo. Aún en el mundo occidental, el ateísmo se puso de moda en el siglo XX, en tanto que el público se iba convenciendo de que la ciencia, y no Dios, traería su verdadera salvación. Sin embargo, en los últimos decenios, la misma ciencia ha logrado asombrosos adelantos en la investigación del mundo natural y muchos de los acontecimientos obtenidos apoyan e incluso requieren la existencia de un diseñador inteligente y de un ser humano cuya inteligencia es algo más que un producto de procesos biológicos y químicos. ¿Creación sin Dios? En los 100 años que siguieron a la publicación de Charles Darwin, El origen de las especies, en 1859, la comunidad científica recibió cada vez más influencia de su teoría de la selección natural. El propio Darwin reconoció que su teoría no explicaba ciertos fenómenos naturales que parecían demasiado complejos para surgir por las mutaciones y la selección natural, que se postulaban como necesarias en su teoría, pero confiaba en que esas complejidades acabarían por encontrar una explicación. Desde entonces, los científicos que procuran apoyar la teoría darwiniana han propuesto explicaciones evolutivas para muchas estructuras complejas, pero sus explicaciones, como ocurre con buena parte de la teoría de la evolución, se quedan atascadas en el campo de la teoría, sin posibilidad de demostrarlas ni desmentirlas, y, por lo tanto, quedan más afines a una filosofía que a una verdadera ciencia. La ciencia desconoce que aún en tiempos de Darwin había otras maneras de interpretar los datos que descubrió. ¿Cuántos científicos al menos recuerdan el nombre de Alfred Russel Wallace, contemporáneo de Darwin, quien recibió amplio reconocimiento como codescubridor de la evolución? Darwin es famoso por sus viajes a las Islas Galápagos, mientras que Wallace pasó 8 años observando la flora y fauna en lo que ahora se conoce como Indonesia. En 1855 formuló su propia teoría de la selección natural y le remitió a Darwin una breve carta sobre el tema. Abro comillas. Darwin había llegado a la misma conclusión años antes y la carta de Wallace lo motivó a actuar. En 1858 publicaron un trabajo conjunto en el cual sostenían la teoría de la evolución y la selección natural. Cierro comillas. npr.org, 30 de abril de 2013. Wallace, aún observando los mismos puntos biológicos que consideró Darwin, llegó, sin embargo, a una conclusión diferente. Declaró al estudiar el mundo de la naturaleza que, abro comillas,
para proponer alguna explicación racional de sus fenómenos, nos es obligatorio postular la acción y la guía continua de inteligencias superiores, y además que éstas probablemente han estado actuando hacia un fin único: el desarrollo de seres inteligentes, morales y espirituales. Cierro comillas. El mundo de la vida, 1916, páginas 340 y 341. Para ilustrar su punto de vista, Wallace pidió imaginar a un ser superinteligente que observara la construcción de una mansión, un puente o un ferrocarril, pero que ve únicamente el movimiento de los materiales y no a los constructores. Imaginó a ese observador diciendo, abro comillas, conocemos las fuerzas físicas y químicas que operan en este curioso mundo, y si estudiamos lo suficiente, hallaremos que todo se explicará como producto de fuerzas conocidas. Cierro comillas. Wallace, página 320. Si viéramos a unas personas construyendo obras, pero negáramos el trabajo inteligente de esas mismas personas, limitándonos a estudiar solamente las obras, se diría que somos tontos. No obstante, esta es la perspectiva que asumieron Darwin y gran parte de la ciencia durante más de 100 años, hasta que investigadores comenzaron a hacer avances en la comprensión de la vida molecular. El bioquímico Michael Vigée observó, abro comillas, la ciencia en tiempos de Darwin no tenía conocimiento alguno del fundamento molecular de la vida. Es solo ahora, en los últimos 20 años, que la ciencia ha avanzado tanto como para examinar la vida desde su base molecular necesaria para someter a prueba rigurosa las ideas de Darwin, y en particular las suposiciones de que la vida se basa enteramente en el azar y que mutaciones tras mutaciones y selecciones naturales fortuitas pueden estructurar sistemas biológicos coherentes. Cierro comillas. Darwin Devolves, 2019, página 256. ¿Y qué nos muestran los detalles moleculares? El fallecido astrónomo Fred Hoyle es famoso por una ilustración de la improbabilidad de la selección natural sin un diseño inteligente. Observó que una molécula de levadura y un avión jumbo tienen aproximadamente el mismo número de piezas, pero nadie afirmaría en serio que el avión jumbo pudiera producirse por la evolución espontánea de sus partes. Hoyle escribió que la probabilidad de que surgieran 2000 proteínas, cada una con 200 aminoácidos, es más o menos la misma probabilidad de que un tornado pase barriendo un depósito de chatarra y ensamble un Boeing 747. El universo inteligente, 1983, página 17. Continúe ampliando sus conocimientos acerca de este tema en el siguiente artículo: lo que la ciencia no puede explicar acerca de la vida.